Bendiciones a todos, hermanos, que bendito sea el nombre de nuestro Señor, amado Jesucristo. Bueno, pues, en primer lugar, quiero que la palabra Jesucristo para el pueblo cristiano es muy corriente y bueno, es algo común que todos conocemos y sabemos a qué persona se refiere, a qué ser se refiere. Se refiere a Jesucristo, que aquel Mesías que fue crucificado y que derramó su sangre en el monte de la Calavera, el monte de Gólgota. Y bueno, pues esto para un cristiano lo sabemos bien, que se está refiriendo al Mesías que nació de la Virgen María y que su padre se llamaba José, tenía hermanas y hermanos. Y esto pues es muy común, es muy corriente entre los cristianos. Pero, ¿verdaderamente Jesús era el Mesías? Bueno, para los cristianos sí lo es, el Mesías, y para los cristianos de aquel tiempo, de hace 2000 años, también lo era. Pero para el pueblo judío, por la verdad, no lo era, no. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no era el Mesías? Jesús, Yeshua, como quieramos decirle. ¿Por qué no era el Mesías? ¿Por qué no lo era? ¿Por qué lo rechazaron? Pues ellos estaban esperando un Mesías, pero ¿por qué lo rechazaron? Bueno, pues en primer lugar dicen ellos que los judíos dicen que no reunía las condiciones del Mesías, porque en primer lugar no estaban las 12 tribus de Israel. Solamente pues había una tribu, la tribu de Judá. Las demás tribus pues no estaban. Sí, verdad que menciona que había algunos sacerdotes y los sacerdotes eran la tribu de Leví, de la rama de Aarón. Pero la tribu de Leví, cuando el templo fue destruido, pues la verdad es cuando se marcharon todo el resto que quedaba, que ya se habían ido otros levitas se habían ido antes, pero el resto cuando ya fue destruido el templo, entonces cuando se marcharon todos. Así que el Mesías no lo creen los judíos porque ellos esperan un Mesías que venga y que reúna a todo el pueblo de Israel y que Él sea dueño totalmente de todo el mundo, que gobierna en todo el mundo y que los muertos, a venir este Mesías que esperan los judíos, resuciten los muertos y entonces pues habrá mucha paz en la tierra y el lobo comerá hierba juntamente con el cordero. Los niños jugarán en los agujeros de las piedras y las serpientes le morderán, pero no hará daño, no tendrá ni veneno. Bueno, pues deciros que esto será cierto, esto será cierto. ¿Por qué? Porque hay profecías que hablan, que son mesiánicas, que hablan de este Mesías que viene como triunfante, que viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, que viene a Jerusalén y que viene a establecer, reunir a las 12 tribus que estaban esparcidas por el mundo y todos los judíos que quedan todavía en toda la faz de la tierra, porque hay judíos por todos los sitios del mundo, ¿no? Ya las 12 tribus
estaban divididas en un tiempo, y saben ustedes la historia bien, cuando por el reinado del rey Salomón, un hijo del rey Salomón, llamado Roboam, pues era mixto, ¿no? Y bueno, pues parece ser que subía los impuestos, y entonces las tribus que vivían, 10 tribus, la parte del norte, porque Efraín era hijo de José, era representante de las 10 tribus, de las que vivían en la parte del norte de Israel. Pues bueno, pues se lo llevaron los asirios, porque tuvieron guerra contra los asirios, y las 10 tribus fueron derrotadas, los cogieron los asirios como esclavos, dejaron allí solamente unos pocos campesinos, y esas tribus se las llevaron y jamás regresaron a la tierra de Israel. Nunca se supo de estas tribus que se esparcieron por el mundo, llegaron hasta la India, y así pues algunos eran vendidos como esclavos, otros de otra manera, otros de otra, así que al fin y al cabo pues no aparecieron nunca, y estas fueron las tribus que vivían en la parte del norte. Estas tribus ya los profetas de la Biblia profetizan de que este pueblo estaba haciendo lo malo ante Dios y que estaban de continuo el pecado, continuamente se tiraron a los Baales, adoraban a los Baales, a Dios de Acera, y bueno, a muchos dioses, dejaron la Torá y dejaron al Dios de sus padres. Entonces, Dios dijo que iba a dejar de ser nación por cuanto ellos no se acordaban de Dios. Cambiaron el sacerdocio, cogieron sacerdotes que no eran de la rama de Aarón y pusieron otros sacerdotes que no tenían que ver nada con la rama de Aarón, porque todo sacerdote que estaba ministrando al pueblo de Israel, pues tenía que ser de la rama de Aarón, no podía ser otro. O sea, ese era el llamado que había de parte de Dios para llamar a los sacerdotes de la rama de Aarón, que era tenía que ser levita, y de Aarón, para recoger, para ministrar a estos hombres. Pero ellos, a dividirse, se dividieron, la parte del norte, 10 tribus se dividieron, y la parte del norte de Israel, que su capital era Samaria, pues ellos, allí había 10 tribus, y la parte del sur estaban 2 tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y bueno, pues se llamaron dos nombres. La parte del norte, que se llamaba Israel, se llamó la casa de Israel. La parte del sur se llamó la casa de Judá. Así que cuando vino Jesús, la parte del norte, los israelitas, lo que se llamaron la casa de Israel, no estaban. Eso no estaban verdaderamente. Estaban solamente la tribu de Judá. Así que, entonces, claro, cuando vino Jesús, no estaban las 12 tribus. Era un motivo de no creerle. Los judíos no creían, diciendo, bueno, ¿a dónde está Israel? Quiere ser Mesías, pues tiene que estar restaurado Israel. Pero si no está restaurado Israel, ¿a dónde están los muertos que han resucitado? ¿A dónde están las promesas que dijeron los salmos y lo que está escrito en la Tanaj? Que la Tanaj quiere decir la Biblia, el Viejo Testamento. Todo eso no se ha cumplido. Solo usted muere en la cruz, derrama la sangre, pero
¿Cómo puede ser que una persona humana, según dicen los judíos, puede perdonar los pecados del mundo? Entonces, Jesús, para los judíos, no es nada, completamente nada, porque no había reunido las 12 tribus, no había construido el tercer templo, no había reunido a las 12 tribus de Israel, y bueno, pues no pudieron creerle. Y eso es lo que verdaderamente, lo que tengo yo entendido y lo que he podido oír de muchos judíos. Bueno, en primer lugar quiero decir que Israel eran personas humanas igual que todas las personas, ¿verdad? Y Israel había cometido muchos pecados, tanto Israel como Judá, de la tribu de Judá, Benjamín y todas las tribus habían cometido muchos pecados. Bueno, pues ¿cómo puede perdonar Dios esos pecados? Pues algunos dirán, bueno, se puede perdonar los pecados porque por medio de la oración le pedimos a Dios, esa oración equivale a un sacrificio para perdonar los pecados. Y por eso pues, puede ser perdonado los pecados. Pero ¿cómo eran perdonados los pecados en la Tanaj cuando estaban las 12 tribus? ¿Cómo eran perdonados? Por ejemplo, el pecado de David, ¿cómo se podía perdonar en el Viejo Testamento, en la Tanaj? ¿Cómo se podía perdonar? Bueno, pues según la ley, pues Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero había un sacrificio para perdonar los pecados. Pero el pecado del adulterio no era perdonado por medio de un sacrificio. El que cometía adulterio, la misma ley lo condenaba para morir a pedradas y morir. Pues así todos los que cometían adulterio o toda mujer que cometía adulterio, pues eran apedreadas porque así estaba escrito en la ley. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando trajeron a la mujer adúltera, lo pusieron a los pies de Yeshua, y diciendo, bueno, en la ley de Moisés dijo que estas mujeres que le hemos pillado el acto de adulterio fueran apedreadas. Ahora, ¿tú qué dices? Porque la ley de Moisés lo dice. Y la ley dice que tales mujeres sean apedreadas. ¿Y tú qué dices? Bueno, sabemos la respuesta que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, pues que tire la piedra contra ella. No podía ir Cristo en contra de la ley. Pero lo que no era lógico era que un pecador tirara piedras a otro pecador. Entonces todos eran pecadores, tiraron las piedras todos y no pudieron tirar las piedras. No pudieron tirar las piedras. Así que mucha gente pues apunta, tiran piedras a otras personas creyendo que ellos son justos, pero no son justos. ¿Cómo puede perdonar Dios entonces a Israel? ¿Cómo un hijo de Jacob violó brevemente las cosas, la fama de su padre, ¿verdad? ¿Cómo puede perdonar tantos pecados? La Biblia habla de adulterio de profetas y mucha gente que había cometido muchos pecados se tiraron a los ídolos, dejaron la Torah, dejaron a Dios. La Biblia dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y se hicieron cisternas rotas que no retienen el agua. Así que el pueblo se perdió por falta de conocimiento porque se tiraron a los Baales y a los dioses y dejaron por completo la Torah. Y hasta incluso, como hemos dicho antes, cogieron sacerdotes que no eran de la rama de Aarón. Así que habían cometido un gran pecado. Entonces, tenía que haber un sacrificio muy perfecto, porque todos los pecados eran perdonados del Viejo Testamento antes de Jesucristo, eran perdonados por medio de los corderos, de los sacrificios, ¿verdad? Por sangre, eran perdonados todos los pecados que habían cometido la gente de Israel. Entonces, Jesús era un cordero. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este cordero era Jesús.
Y dice que fue inmolado, dice que era un misterio, que fue inmolado antes que el mundo fuese creado. Entonces Dios sabía que Israel iba a existir y que el mundo también iba a existir. Todos los hombres iban a existir. Pero Dios quería que todos los hombres tuvieran la oportunidad de tener vida eterna. No solamente un grupo, no un pueblo, sino todos los pueblos que aceptaran y aprendieran de este Dios que hizo los cielos y la tierra. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, Dios de todos los profetas. Este quería Dios que tuviesen conocimiento de él. Entonces, Jesús dice que era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado. Y Jesús murió en la cruz de Calvario. Y era la causa que él tenía que hacer. Morir, derramar su sangre y por medio de esa sangre perdonar a David, perdonar a muchos profetas que habían cometido pecados, muchos pecados que habían cometido su pueblo, y tenían que perdonar Dios a esos pecados, porque Dios no se va a pasar por alto el pecado. El pecado Dios no lo pasa por alto. Dios juzga el pecado. Y para que su pueblo no fuese condenado, para que su pueblo estuviese con él por toda la eternidad, y todos aquellos que verdaderamente aceptan a este Cristo crucificado, será salvo por medio de su sangre. No porque el hombre tenga méritos, porque no los tiene. Porque diga, yo soy muy bueno, yo soy esto. Aquí no hay nadie bueno. Yo pienso que no hay nadie bueno en la tierra, no hay nadie bueno. Ya dice la palabra en un texto, dice que maldito el varón que confía en el hombre. Entonces no podemos confiar en los hombres, aunque sean muy sabios. Los sabios no van a entender la vida, aunque muy bien lo expliquen y aunque muy bien lo digan, nunca van a comprender las cosas profundas de Dios. Las cosas secretas, dice la Biblia, le pertenece a Dios, nada más a Dios. Entonces, lo que quiero decir que este Jesús que murió en la cruz, pues este fue el que perdona los pecados. El pueblo no puede venir directamente el Mesías, el que esperan los judíos, el Mesías, y aceptarlo de momento y todo se reúne todo el pueblo, junta todo su pueblo, construyen el tercer templo, todas estas cosas. Primeramente tuvo que perdonar Dios a su pueblo por medio de ese sacrificio, porque todos los sacrificios apuntaban a Jesucristo. Y nosotros creemos que este Mesías o este Cristo que murió en la cruz del Calvario, ese mismo tiene que volver. Y todas esas profecías mesiánicas se tendrán que cumplir, pero en Cristo. Cristo volverá, el que murió en la cruz del Calvario. Que el Señor lo bendiga mucho. Este lo ama, lo quiere, lo abraza, quiere perdonarle. Acepten al Mesías, el crucificado, porque ese va a volver y todos llorarán, aquellos, hasta incluso aquellos que lo traspasaron. Amén.